Bien, como decíamos hace un momento, en la anterior parte de la clase, vamos a pasar ya digamos un poco a hablar estrictamente de la devoción y el culto a San Judas Tadeo. Bueno, para ello hay que trasladarnos ahora al continente americano. Como les dije, realmente en Europa no tuvo mucho auge, no tuvo mucha importancia. Sí hay cierta devoción muy pequeña, ahorita hablaremos un poco de ello, pero nos interesa más trasladarlo al caso latinoamericano y en particular al caso mexicano. Bueno, ¿cómo se va o cómo se construye la devoción a San Judas Tadeo en América Latina? Tenemos realmente, por decirlo así, dos grandes vías o formas en cómo se desarrolla la devoción. La primera tiene que ver en el sur, en Chile. Al menos lo que yo he podido hacer de investigación y he podido encontrar, las primeras manifestaciones de devoción religiosa a este santo van a ser en 1870 por parte del padre Mariano Avellana. Este personaje tiene o fue más bien de la orden de los claretianos, ¿sí? Quien comenzó a generar una cierta devoción eh, con base a la imagen de este santo, específicamente en un sentido o con cierta funcionalidad. Resulta, o de acuerdo a las fuentes que he podido consultar, eh, los claretianos en Chile tenían, como muchas otras órdenes religiosas, un acercamiento importante con todos estos lugares de salud, hospitales, hospicios, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que en uno de ellos había una mujer que estaba a punto de fallecer y el padre Mariano le lleva esta imagen a esta mujer y gracias a la devoción le empezó a decir, bueno, creen este santo de San Judas Tadeo, primo de Jesús, es una conexión importante con Jesús y finalmente se consigue el milagro de que la mujer tenga una recuperación óptima de su salud y salga librada de esa enfermedad que tenía, ¿no? Que padecía. Entonces, con eso digamos que es al menos el primer registro de un comienzo de una devoción, ¿sí? Realmente a finales del siglo XIX, 1870, que es cuando se da esta primera información respecto a la devoción al santo como tal, de 1870 no hay grandes manifestaciones públicas, ¿no? Que aquí es lo importante que hay que destacar. La manifestación pública de la devoción, que es lo que realmente se puede observar ahora con este santo. Entonces, y su masificación, evidentemente, ¿no? Entonces, no va a haber mucho movimiento entre 1870 hasta 1922, ¿no? Que aquí sí es cuando las cosas van a modificarse realmente. ¿Qué sucede en este año? En 1922 ya se comienza realmente a esparcir la devoción a través del padre Juan Mosó, otro claretiano, esta orden religiosa que está ahí en Chile también, va a hacer una exposición ya de la devoción y el fervor por este santo a través de las primeras novenas, ¿no? Y de acuerdo a esta perspectiva o a estas corrientes de históricas, resulta que comienza a tener un gran acercamiento con aquellos sectores de la población sumamente desprotegidos. ¿Sí? Recordamos inicios del siglo XX. Entonces, todavía este proceso de que las grandes ciudades que ahora son las capitales o las ciudades latinoamericanas, pues en ese momento apenas estaban surgiendo como tal y había un montón de personas desprotegidas alrededor de estos inicios de crecimiento, ¿no? Bueno, a partir de 1922 ya se va a tener una fuerte devoción a este santo y se va a manifestar, algo que no había sucedido anteriormente. Aquí vamos a dejar este primer inicio. ¿Por qué? Porque a partir de 1922 vamos a hacer un pequeño salto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras esto sucede en el sur,
¿sí? Que poco a poco va a haber cierta devoción en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, etcétera, tantita a inicios del siglo XX. Nos vamos a trasladar hacia la segunda forma en cómo se llega la devoción al caso mexicano, que es por parte de Estados Unidos. ¿Qué sucede allá? Bueno, tenemos que igual aquí la orden religiosa que mueve la devoción a San Judas Tadeo también es en el lado de Estados Unidos, también son los claretianos. ¿Qué sucede? Bueno, la historia de los claretianos y la devoción que se tiene a este santo versa de la siguiente forma. El padre que constituye en sí mismo el inicio de la devoción y a quien le podemos atribuir, o al menos son las investigaciones que he podido hacer, e identificar que ha sido, para el caso mexicano, insisto, que eso va a ser muy importante, esta modificación de la propia iconografía del santo, es al padre James Tort. James Tort es un sacerdote claretiano, repito, que después de estar haciendo su ordenación y todo en España, lo mandan primero a Cuba y a República Dominicana, está ahí un tiempo, sobre todo en Cuba es donde va a estar más tiempo, y posteriormente lo mandan a México. A México llega en 1911 más o menos, acá al centro de la ciudad. Para esto, bueno, no al centro de la ciudad, sino al centro donde llegaban todos los claretianos, que es en Toluca. Los claretianos, esta orden religiosa, para el caso mexicano van a llegar en 1898 más o menos a Toluca, que es el lugar, digamos, su centro rector. Ahí tenían ese espacio hasta que finalmente les solicitan un templo acá en la Ciudad de México y se les otorga el que ahora es el centro más importante de los claretianos en el país o más representativo, y que es la iglesia de San Hipólito y San Casiano, ahí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, él se supone, James Tort, repito, llega más o menos ahí a Toluca, llega por ahí de 1910, 1911, pero precisamente, como bien sabemos, todo el aparato de la revolución, todo el proceso, el anticlericalismo que hubo, etcétera, le provoca la necesidad de salir del país, ¿no? Entonces, de acuerdo al mito fundacional de esta devoción, y porque ahorita voy a hablar porque es mito fundacional de la devoción, James Tort no conocía, o se supone que ahí no tiene una devoción o un fervor por este santo, y va poco a poco subiendo, ¿no? La historia aparece después, nos dice, en Arizona, ya en territorio de Estados Unidos, por ahí de 1915, 17 más o menos, entre estos años, todo el peregrinaje que tuvo, llega ahí, y ahí es donde se da realmente el mito fundacional. ¿Y por qué? También nos interesaba ver la parte de los chilenos, porque bueno, resulta que cuando él está allá en una capilla muy pequeña en Arizona, él empieza a hacer oración, ¿no? James Tort. Entonces está ahí haciendo oración y de repente mueve la mirada y abajo de una de las butacas ve una imagen, ¿no? Una imagen que, de acuerdo al mito, él desconocía qué personaje era, ya lo toma y se da cuenta que el nombre es San Judas Tadeo, ¿no? Sin embargo, estaba en español. James Tort no hablaba español, él es de estadounidense, entonces no sabe bien qué dice, la oración que traía, etc. Y aparece una figura masculina, un hombre, y le comenta que ese personaje o ese santo es San Judas Tadeo, protector de los desprotegidos, un santo para la salud y sobre todo un santo que cuida a las prostitutas, a los trabajadores y a todo aquel desamparado en Chile, ¿sí? Entonces aquí es como se fusionan los dos elementos, la parte del sur de Chile, que va subiendo poco a poco la devoción, y por otro lado se cierra con la parte estadounidense.
Después de que James Todd conoce a San Judas Tadeo en Arizona, comienza a tener cierta devoción solamente personal, a diferencia de lo que estaba sucediendo ya en el sur. Y empezaba a ver ciertas manifestaciones públicas de devoción. Bueno, después de que James Todd conoce a San Judas Tadeo, los claretianos abren una nueva misión al sur de Chicago. Entonces a él se le encomienda ir para allá por dos motivos principales. Resulta que a donde estaba la nueva misión, que era una misión que iba a tratar de rescatar una iglesia con un nombre muy curioso que es Our Lady of Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, para inicios de esa época, al sur de Chicago, se encuentra esta iglesia, la pueden estar viendo, ¿sí? Resulta que era paradigmática porque era una zona en que estaba perdiendo mucho auge el catolicismo. Muchas órdenes habían estado ahí, no habían logrado conseguir afianzar una comunidad religiosa católica. Le tocaba ahora a los claretianos. Y lo interesante es que a los alrededores de esa comunidad, de esa iglesia, perdón, la comunidad era de origen irlandés, de origen polaco, alemanes y mexicanos, ¿sí? Entonces él llega ahí por ahí de 1919 aproximadamente. Va a estar ahí un tiempo, bueno, prácticamente todo su tiempo lo va a dedicar a esa comunidad y comenzó a hacer distintas obras sociales con todo el auge del catolicismo social, ¿sí? La doctrina social de la iglesia, todo este auge. Él empieza a hacer algunas organizaciones sociales, genera algo que se llamaba como la comunidad de ayuda mexicana, una especie de lugares en los cuales se les otorgaba una forma de conexión para el trabajo, se les ayudaba con alimentos, etcétera, ¿no? Todas estas comunidades estaban todavía muy separadas, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, después de que poco a poco va intentando el padre James Todd, no logra convencer a toda la comunidad de acercarse a la iglesia católica, ¿no? ¿Qué sucede o qué va a hacer? Bueno, aquí se conjuntan dos acciones. Una, él comienza a identificar qué es lo que los une. Y por un lado es la comunidad o la religión católica y por otro lado identifica los colores verde y blanco como los más importantes o representativos de unión de estas comunidades, ¿no? Lo cual va a provocar que él va a ser el artífice de la iconografía de San Judas Tadeo. Entonces, anteriormente todavía se representaba, y como lo podemos ver en Chile, como lo podemos ver en Perú, propiamente en Puerto Rico, en Colombia, en Guatemala, ¿sí? Se tiene la figura de San Judas Tadeo iconográficamente hablando, como lo representaban en la época medieval, con colores marrón, café, rojo, dorado oscuro, etcétera, ¿sí? Y James Todd lo modifica, es quien lo reinventa, le da una nueva formación a su propia iconografía. De ahí que él es el que le coloca la túnica blanca y el manto verde, ¿sí? Lo hace parecerse aún más a Jesús, le mantiene la llama, la lengua de Pentecostés, que te hablaremos rápidamente de su iconografía, y el báculo, ¿no? O sea, ya olvida las otras iconografías, la sierra, la flecha, lo que ya hablamos, y deja únicamente el báculo, ¿no? Esto hace una relación, dado que, como sabemos, por ejemplo, los colores, o el color verde particularmente, tiene que relacionarse con la salud, entonces parece ser que también de ahí lo tomó por esta relación con el conocimiento de que los chilenos tenían cierta devoción a San Juan de Tadeo por la cuestión de la salud, protección, etc. Por ahí se va formando un poco el de dónde surge este elemento, ¿no? Y finalmente, todo iba bien, poco a poco iba generándose la devoción ahí en la comunidad y ocurre, que eso es lo más importante, lo que le va a dar el auge a esta comunidad religiosa, se da el auge
del crack del 29. Como sabemos todos, el crack del 29, esta caída del sistema capitalista, pérdida de empleos, pobreza, etc., pues a la zona sur de Chicago le pegó muy fuerte, ¿sí? ¿Eso qué va a provocar? Bueno, va a provocar que mucha de la comunidad precisamente que ya se estaba acercando a James Todd, a la comunidad claretiana, a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, se quedara sin empleo. Entonces, él comienza a decirle a sus allegados, sus devotos, su comunidad, que si le dan o le generan devoción a este santo, él va a ser su abogado de sus causas, ¿sí? Y ahí es donde comienza a abrirse este gran espectro que yo denomino como es un santo macro especializado, aunque evidentemente es un concepto que podría pensarse como contrario, si es macro no puede ser especializado. Eso es lo que le da la diferencia a esta imagen religiosa. ¿Por qué? Cuando todo el mundo pierde su trabajo, cuando pierden muchos hogares, etcétera, etcétera, James Todd lo refuncionaliza y dice, mira, este santo te va a servir para todo. ¿Para qué? Para lo que lo necesites. Y entonces ya no solo es cuestión de salud, comienza fuertemente el elemento del trabajo, comienza que lleguen los hijos, que los cuiden, etcétera, etcétera. Entonces se va ampliando de forma impresionante las posibilidades en donde entra todo aquello que es necesidad para un feligres, ¿sí? De ahí entonces que es el abogado o patrón de las causas difíciles y desesperadas. Porque mientras que para uno puede ser difícil encontrar trabajo, para otro era tener que comer para mañana, para otro era su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, esto se va a formalizar en comenzar a hacer las novenas a San Judas Tadeo. Un año más tarde aproximadamente se formaliza todo esto, se van haciendo las novenas y totalmente ya tenemos construida la devoción a este santo, lo cual va a provocar especialmente dos fenómenos. Un primer fenómeno, todavía estamos en Estados Unidos, el primer fenómeno va a ser que los claretianos van a formalizar esto a través de lo que se llama la Liga de San Judas Tadeo, que es una especie de comunidad de apoyo a todos los devotos de San Judas Tadeo, ¿sí? Y va a surgir también un brazo que es el brazo de la policía. Entonces, para los policías de Chicago, y que si ustedes recuerdan y continuamente nos lo hacen saber las películas estadounidenses, los muchos, o al menos al principio, de los policías en muchas zonas, y no es la excepción en el caso de Chicago, tienen o son de ascendencia irlandesa. Entonces era interesante porque se supone que varios de la comunidad trabajaban en la zona de seguridad, eran policías, entonces por ahí se iba conjuntando y entonces se vuelve San Judas Tadeo el primer patrón de los policías para el caso de la policía de Chicago, ¿sí? Ese es por un lado. Y por otro lado, se va a formalizar la creación de una revista, y era la revista de San Judas Tadeo. Esa revista poco a poco se va a hacer tan importante que se va a convertir en la revista del catolicismo más fuerte e importante a nivel de Estados Unidos, ¿sí? Esto a través de que los propios o las propias devotas lo que hacían era solicitar apoyos, ayudas, protección y comenzaban allá a tener las necesidades de cuidados o de protección o de solución a problemáticas en este sentido de sus necesidades difíciles y desesperadas de toda la comunidad católica a lo largo y ancho de Estados Unidos, ¿no? Y lo que hacían los claretianos era ir colocando en esta revista todas las cartas que iban llegando, todas. Entonces se volvió una revista muy, muy importante. Ya no es tan importante actualmente, se sigue editando, pero bajo su ritmo. ¿Qué sucede? Entonces se hace tan importante la devoción en Estados Unidos, poco a poco
en Sudamérica también se empieza a ser importante, y lo que vamos a tener es que para el caso mexicano sucede lo siguiente. En 1932, ya aquí en México, los claretianos, que ya tenían una fuerte devoción en el lado norteamericano, mandan una imagen o comparten una imagen acá a México, ¿sí? Esta imagen llega, anda trasladándose en algunos templos nuevos que ya le habían dado a los claretianos, no en el de San Hipólito, y finalmente hasta los años 60 aproximadamente se van a restablecer y a quedar ya en el caso mexicano, en el actual lugar que tiene, que es el templo de San Hipólito y San Casiano. Bueno, pero ¿qué sucede ahí? ¿Cómo ya empieza a darse la devoción fuerte y amplia como la tenemos ahora? Que finalmente se establecen a finales de los 70. Ya se mantiene la iglesia abierta, y a partir de ahí realmente San Judas Tadeo pues no era importante, lo mantenían en una capillita alterna, que aquellos que hayan tenido la oportunidad de visitar el templo, si no los invito, es una experiencia interesante. Hay una pequeña capilla que ahorita la tienen los mártires de la cristiada precisamente, muy pequeña. Ahí lo habían colocado a San Judas, pero poco a poco empezó a haber mucha devoción a este santo, ¿sí? Esto a partir de que se identifica o a partir de que se puede notar, bueno, de acuerdo a los propios escritos de los claretianos, identifican que comienzan a visualizar que mucha gente llega, le deja veladoras, le deja arreglos florales, etc. Y aquí surge o se puede identificar, o al menos yo puedo identificar, dos razones por las cuales comienza a ser muy importante. Por un lado, porque recordemos que entre 50 y 60 es el retorno de muchos mexicanos que estuvieron en el programa Bracero, ¿sí? Que regresan de Estados Unidos, donde parece ser, dado los datos que he obtenido de algunos colegas y de algunas personas que me han podido contar sus historias, en ese sentido regresan con esa devoción, ¿sí? Sin embargo, como aquí en México no se conocía realmente San Judas Tadeo, por otra vez esta identificación que fuera Judas Iscariote, no encontraron un lugar. Cuando regresan, algunos de ellos comienzan a hacer la devoción propia, de forma personal, no a una iglesia, no yendo a una iglesia, sino teniendo sus altares en sus casas, así como con la Virgen de Guadalupe, etc., ¿no? Por otra parte, estos logran encontrar este templo en el cual pues se tiene una figura de San Judas Tadeo. Entonces comienzan a ir y se vuelve un centro de identificación donde está San Judas Tadeo. Esto traería una nueva forma de convivencia con el santo y hacerlo totalmente personal. Evidentemente, recordemos que entre los 60, 70 viene todo lo del milagro mexicano y luego la caída, las primeras crisis, y esto parece ser que le da un enfoque nuevamente a San Judas Tadeo como aquel protector de todas las necesidades que se puedan esperar e imaginar. Y el punto clave va a ser en 1982. ¿Qué sucede en 1982? En 1982, en la iglesia de San Hipólito surge que hay un incendio porque ya habían trasladado la imagen de San Judas Tadeo, ya habían en la imagen o a la imagen de San Judas Tadeo ya le habían llegado cantidades exorbitantes de velas, y había provocado este pequeño incendio, bueno, que más que incendio fue tiznar en la techumbre y problemas estructurales que le podría traer a la propia iglesia, ¿no? Entonces, esto hay que leerlo de la siguiente forma. No es que ahí comenzara la devoción por este santo, sino que esa demostración de muchas veladoras que provocaban este incendio o este tizne en el techo era precisamente porque ya había mucha devoción. No se podía ver tanto a lo mejor a las personas, pero constantemente iban y estaban cerca del santo, ¿sí? Entonces, a partir de 1982, comienza a darse esto, y hasta el 88 es cuando esto
es una bomba, explota totalmente, ya la devoción es masiva y lo que tienen que hacer es mover al santo de la zona que estaba y lo colocan ya en el altar principal. Entonces, como se encuentra actualmente, ¿no? Sin embargo, se queda ahí a partir del 88 hasta hoy y poco a poco al templo se le han ido haciendo modificaciones y cada vez más se ha acercado la gente. Ahora, digamos que es la parte más histórico-antropológica que podemos decir de cómo se desarrolla la devoción aquí en México, lo cual nos lleva a identificar las características de la devoción y su culto.